Bueno, vamos a comenzar este video número 2. Entonces, eh, eh, dada la situación tan compleja en la cual nos encontramos de que pues, no tenemos hacia dónde llevar estos residuos sólidos, entonces tenemos que pensar en unas alternativas completamente diferentes. Porque el medio que ha sido la disposición final por medio de rellenos sanitarios, que es la que hemos trabajado nosotros durante todo el tiempo, vayámonos olvidando de eso. ¿Listo? El futuro de nosotros no va hacia eso. En este momento lo enseñamos y lo vemos porque es que realmente es hacia lo cual utilizamos todavía. Pero como nos vamos a dar cuenta más adelante, pues realmente hay unos medios completamente diferentes para poder hacer estas disposiciones y que realmente son más amigables y que es hacia lo que hacia donde debemos de ir. Entonces, dentro de estos enfoques, lo primero que debemos de buscar es la prevención. ¿Cómo así que la prevención? Sí, prevenir la generación de los residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, vamos a prevenir primero que todo la generación de los residuos sólidos. ¿Cómo la prevengo? Por ejemplo, una parte es el rechazo. Listo, que siempre pues como que les he comentado. ¿Cuál es una primera parte del rechazo? Entonces, una primera parte del rechazo es el yo decir, voy a la tienda de la esquina, pero no me empacan nada en bolsas plásticas, sino que yo llevo mis propias bolsas. Ahí que estoy previniendo la generación de un residuo plástico, ¿cierto? Entonces ahí tendría esta primera parte en cuanto a esto. Entonces iría ahí primero que todo la prevención. Listo. Después entonces que no los puedo prevenir. Entonces tratar de reutilizar lo que más pueda. Tratar de reutilizar lo que más pueda de estos diferentes residuos. Listo. Que sería pues como la segunda. Por eso los pongo acá como eh, eh, esta pirámide inversa. Luego tenemos entonces que si no se puede reutilizar, entonces pasamos al reciclaje. ¿Listo? Hacia el reciclaje. O sea, a partir, por ejemplo, de esa bolsa que sí me tocó recibir, entonces convertirla posteriormente en madera plástica. Por último, un porcentaje muy pequeño, llevarlo a valoración energética, ¿cierto? Que es esta que vemos acá, pues que viene atrás, pues por sus siglas en inglés, Waste to Energy, entonces que sería pues la parte de valoración energética. Y por último, la disposición final, o sea, lo último que sería el relleno sanitario. Pero para nosotros esta pirámide, en vez de estar de esta forma, ¿cierto? En vez de estar así, ¿cierto? O sea, de abajo, de acá para acá, parece una pirámide completamente inversa. O sea, nosotros lo primero que hacemos es que disposición final, ¿cierto? Disposición final. O sea, el mayor porcentaje lo hacemos es en disposición final. Para valoración energética no llevamos nada. De segundo estaría el reciclaje, ¿cierto? Que es lo que, pues, pero ya lo que tiene que ver con prevención y reutilización, sobre todo de prevención, no, apenas estamos cogiendo como ese chip de que debemos de prevenir la generación de los residuos, ¿listo? Entonces debemos de tener muy, pero muy en cuenta este triángulo, esta pirámide inversa. Miremos, por ejemplo, acá, ¿cómo sería entonces? Yo quito esta plumita, me gusta más así, eh, eh, normal. Miremos entonces cómo sería el enfoque de una economía circular. Entonces, una economía circular va enfocada desde qué? Va enfocada la materia prima. La materia prima va a tener entonces que me va a generar un producto. Y ese producto, voy a tenerlo acá, se va a consumir. ¿Quién lo va a consumir? Los hogares, los municipios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y estos ya van hacia una recolección, sigamos todo este enfoque verde, a un tratamiento, listo, tratamientos físico-químicos, rellenos sanitarios e incineración, recuperación de energía. Podría ser uno de los caminos, pero también puede ser otro camino. ¿Cuál? Por ejemplo, miremos por acá, podemos tener compostaje, ¿cierto?
y con eso una recuperación agrícola y ya posteriormente que se vuelva hacia cultivos. Podemos tener el reciclaje y tener una recuperación de materiales que vuelvan otra vez al sistema productivo. Entonces, miremos que acá lo que está pasando realmente es de que todo está dentro de un ciclo. ¿Listo? Acá lo vamos a tener todo dentro de un ciclo. Y cada vez va a disminuir la generación de qué? El consumo de materias primas. Porque estas primeras materias primas que entraron se quedaron todo el tiempo acá en el medio. Se quedaron dentro de un ciclo. Por eso es que lo denominamos economía circular, ¿cierto? Porque el residuo que yo estoy produciendo, el residuo que yo estoy generando, todo el tiempo va a ser una materia prima, todo el tiempo va a estar circulando. O sea, en ningún momento se va a perder el valor de ese residuo. Y por eso es que es también una valoración económica. Porque el residuo va a estar siempre va a estar dentro del ciclo, ¿cierto? Entonces, esto va a ser siempre un ciclo perfecto, lo que vamos a tener acá, ¿listo? Entonces, siempre los vamos a evitar, siempre los vamos a tratar. El tal es que, bueno, listo, se fue para relleno sanitario, pero dentro de un relleno sanitario podemos generar energía también. Miren que, por ejemplo, nosotros no aprovechamos los gases que se generan dentro de nuestros rellenos sanitarios. Y por eso es que miramos esto que tenemos por acá. El sector de los residuos sólidos, el 3% genera el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, en un porcentaje, ¿cierto? Pero acá en el mejor de los casos, quemamos los gases para convertir ese metano en qué? Para poderlo convertir en dióxido de carbono. Entonces ahí es donde tenemos la mayor problemática, porque estamos dejando de aprovechar esos gases. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una cultura de energía hidroeléctrica, ¿cierto? Entonces, como funcionamos a partir de hidroeléctricas, entonces siempre estamos pensando en esa forma de generación de energía, no en otras formas de generación energéticas como sería la generación a partir de los residuos sólidos. ¿Listo? Que se va a ir viendo posteriormente dentro de cada uno de ellos. Entonces, ese sería uno de los ciclos. Miremos lo que acá ya no lo tenemos en forma de pirámide, sino que ya pues algo un poquitico más estabilizado que nos lo está haciendo MAT. MAT es una empresa consultora. Les recomiendo, recuerden que todos los links que vean acá no solamente es para decir de dónde se tomó la fotografía, sino porque ustedes deben de entrar a consultarlo. ¿Listo? Deben de entrar ahí a mirar a ver qué es lo que hay ahí. Entonces aquí volvemos a lo mismo, tenemos una prevención, miremos que aquí tenemos desde un menor consumo energético a un mayor consumo energético, aquí un aprovechamiento y acá por lo último una disposición. Entonces tenemos la prevención y la minimización como primer factor diferenciable, como segundo la reutilización, como tercero el reciclaje, cuarto el compostaje, que realmente estaría pues como reciclaje, compostaje, pues no sé cómo a veces manejan esa diferencia porque pues al fin de cuentas es también un aprovechamiento, pero de una materia orgánica fermentable. Acá tenemos este 5 que no saben si es aprovechamiento o disposición, que es la valoración energética. Algunos lo toman como un aprovechamiento, otros lo toman como una forma de disposición final. Algunos autores pues tenemos la parte del relleno sanitario y por último incineración, pero sin fines de valoración energética o enterramiento en celdas de seguridad, que esta es pues una disposición que sería solamente para una clase específica de residuos peligrosos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Planeación, diseño y presupuesto, construcción, una gestión interna y una gestión externa. Esto que es siempre la que vamos a tener en cuenta dentro de cada uno de ellos. Entonces, por favor, visitan esta página para que vean la jerarquización de residuos y porque hay unos tipsitos muy importantes y que me parecen que deben de revisar.
Por ejemplo, también, ¿cómo estamos enfocados en la gestión integral de los residuos sólidos desde la política nacional? ¿Cierto? ¿Qué es cuál? ¿El COMPES qué? El COMPES 3874. ¿Listo? Ojo, hay que descargarlo, se tiene que descargar, porque de ahí es de donde se saca toda esta parte de la política de economía circular. Entonces, dentro de ese COMPES, ¿qué tenemos entonces? Nos dicen que vamos a tener unos planes a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Listo? Entonces, en 3 años, miremos lo que nos dicen en 3 años. ¿Listo? Desde el 2018, erradicar las formas inadecuadas de disposición final. Obviamente, esto es política nacional, o sea, esto es Colombia. ¿Ya las erradicamos todas? No. Pero lo que sí podemos decir es que en los últimos 10 años hemos tenido realmente un aumento altamente significativo de esta erradicación, ¿cierto? Hemos tenido cambios altamente grandes y ahí hay que aplaudir a varias autoridades ambientales en cuanto al cierre y la postura firme en cuanto diferentes en cuanto a diferentes ¿qué? En cuanto a diferentes botaderos a cielo abierto con los cuales se tenía todavía en el país y cómo ha existido esa transición significativa a rellenos sanitarios, la creación de gran cantidad de rellenos sanitarios regionales, ¿cierto? El impulso económico a los municipios que dejan que dentro de sus predios existan rellenos sanitarios regionales. Entonces es algo muy pero muy alto, listo, muy pero muy alto. Entonces miramos esto, nos podemos pegar altamente de acá. ¿Qué metas tenemos entonces a 7 años? ¿Qué metas tenemos a 7 años? Miremos, Colombia comprometida con el aprovechamiento inclusivo. ¿Cómo así que Colombia con el aprovechamiento inclusivo? Sí, ya también lo estamos haciendo. Recuerden que tenemos políticas, un decreto, ¿cierto? Que es el decreto 1077 del 2015, donde se encuentra, pues, que es el del Ministerio de Vivienda. En él podemos encontrar que todos los diferentes decretos nacionales, dentro de ese está el 2981, el 838, el 1784, el de incentivos que les acabé de hablar, y uno también muy importante, que es que la inclusión del recuperador, de esa persona que estábamos hablando en el video anterior y que decíamos que sin él no se puede hacer esto, ¿cierto? O sea, no imaginemos un buen manejo de los residuos sólidos sin la inclusión del recuperador. Entonces eso nos ha conllevado a que tengamos unas metas altamente de inclusión. Por ejemplo, Colombia, ¿qué dice? Colombia dice, 30% de residuos generados son efectivamente aprovechados por personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento, 25% por organizaciones de recicladores formalizadas. ¿Listo? Esa es la meta nacional. Nosotros acá en Antioquia desde el 2016 nos la pusimos en cuánto? Nos la pusimos en el 80%. ¿Listo? Entonces son metas que son diferentes por cada uno de ellos. Tercera, meta a largo plazo, o sea, ¿dentro de cuánto? Dentro de 14 años. Por eso hablábamos del 2030. Pero recuerden que el 2030 está ya a la vuelta de la esquina. ¿Está cuánto? Está a 10 años. ¿Y por qué les digo que está a la vuelta de la esquina? Porque en 1972 nos pusimos unas metas de disminución para cuidar el medio ambiente en el 2025. ¿A cuánto estamos de 2025? 5 años. ¿Alcanzamos las metas? No alcanzamos las metas. Pero en 1972 en Estocolmo decíamos, no, eso falta mucho. De 1972 a acá, no, al 25, eso faltaba mucho. Ahora ya nos dimos cuenta de que. Entonces, nos hablan que las metas van enfocadas hacia qué? Hacia el tratamiento y valoración de los residuos sólidos como solución ambiental, empresarial y social. Pero esa valoración de los residuos sólidos va desde dos puntos de vista, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista energético. Desde el punto de vista económico es toda esta parte de inclusión de economía circular y ya la otra parte de generación de valoración energética de residuos sólidos.
El alcalde de Medellín el año pasado en Expo Residuos fue la primera intervención que tuvo como alcalde electo de Medellín y, y él dijo que dentro de una de sus metas es no volver a crear más rellenos sanitarios ¿para qué? Para la disposición final de los residuos sólidos generados dentro de Medellín. O sea que este fue el último relleno sanitario que se buscó. ¿Por qué? Porque tiene pues como enfocadas las políticas hacia una valoración energética. ¿Listo? Y nos dicen que en 14 años, dentro de los próximos 14 años, ya son 12, deben de haber 3 experiencias exitosas en el país. Ya tenemos la primera que fracasó, que fue San Andrés. Listo, esperemos que las otras que siguen sí sean altamente valiosas y en la cual estemos enfocados nosotros. Más metas, miren, otra vez, esta paginita, para que por favor entren. Más metas que tienen que ver con la parte de economía circular. Son estas. Primero, perdón, pero siempre necesito tener este cosito acá, arriba, que lo que quiero es que los videos no sean tan largos. Primera meta, listo, vamos a ver, ¿qué es? Ecoconcepción, casi que no lo digo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la ecoconcepción? Bajo las cuales los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción, ¿cierto? O sea que es yo crear un producto y apenas crea ese producto, yo voy a decir, mi producto durante todo su tiempo va a generar estos impactos ambientales. ¿Y con qué fin nosotros medimos los impactos ambientales que se generan? ¿Con qué fin? Con un fin único. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, se los he dicho, nosotros primero que todo somos los médicos del medio ambiente y fuera de eso somos profetas. ¿Por qué somos profetas? Porque nosotros hacemos estudios de impacto ambiental. Y en los estudios de impacto ambiental nosotros ¿qué lo decimos? Si usted hace esto, esto es lo que se va a ocurrir. ¿Cierto? Y claro, usted llega, lo hace y eso realmente ocurrió. Pero ¿qué es lo que nosotros le decimos? De todas maneras, hágalo, pero para que eso no suceda, usted debe hacer esto. ¿Listo? Entonces, todo vertimiento, por ejemplo, un vertimiento, tengo una industria y esa industria va a generar un vertimiento. Ese vertimiento, que es esa acción, me va a generar ¿qué? Me va a generar un impacto ambiental sobre qué? Sobre una fuente hídrica, porque voy a tener una contaminación hídrica. ¿Listo? Pero si yo creo una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? Si creo una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿qué me va a pasar con ese impacto? Va a desaparecer. O sea que yo estoy previniendo ese impacto. Lo mismo pasa con la ecoconcepción. Entonces, por eso les digo que nosotros somos futuristas. Nosotros sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, estamos midiendo ese producto paso a paso durante el tiempo para que esas cosas no nos sucedan. ¿Listo? Bueno, pilas. Entonces, voy con esa primera. Segunda, ecología industrial y territorial. Entonces, es el establecimiento de un modo de organización industrial de un mismo territorio. ¿Listo? En la cual entonces, pues es realmente una parte más enfocada hacia los PML, optimizando ¿qué? Optimizando toda la gestión industrial que se tiene dentro de cada uno de ellos. Economía de la funcionalidad, privilegiar el uso frente a la posesión y a la venta de un servicio frente a la venta de un bien. ¿Cómo así? Privilegiar el uso privilegiar el uso frente a la posesión y a la venta de un servicio frente a la venta de un bien. Sí, o sea, yo me quedé con él, ¿cierto? O sea, es privilegiar esos diferentes apartes, no estar saliendo y saliendo y saliendo de diferentes cosas. ¿Listo? Segundo uso. Este segundo uso a mí me parece es muy de las abuelas, ¿cierto? Y es, por ejemplo, el que fue el hijo menor, hablen con sus papás, con sus abuelos, el hijo menor prácticamente nunca tuvo estreno, ¿cierto? Porque se iba heredando y se iba heredando la ropa, o sea, hay cosas que debemos de aprender del pasado, y es ese segundo uso, listo, o sea,
el circuito económico de todos esos diferentes productos. Y también va enfocado hacia la ecoconcepción, ¿listo? Pues mejor dicho, viene también en esta escala porque también es una ecología industrial y una economía de la funcionalidad. O sea, cuando estemos en la industria, los ingenieros industriales nos venden un producto, ellos diseñan un producto, ¿cierto? Ahora que estamos viendo tantas cosas hoy en día con todo lo que nos está sucediendo. Pero viene la pregunta hacia ellos, y es una pregunta clara y concisa, ¿cierto? Que es la siguiente. Después de que ese producto finalice su ciclo de vida, como X cosa, ¿qué más se puede hacer con él? ¿Listo? Hacia eso vamos, hacia el segundo uso. ¿Listo? Eh, 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 ya no es una necesidad para mí como consumidor, pero parece que para la otra persona sí se puede volver en una necesidad. ¿Listo? Lo podemos ver nosotros mucho dentro de la industria en los países en vía de desarrollo como el nuestro, en los cuales mucha industria que ya no se utiliza en Europa viene acá hacia nosotros. Ese es un segundo uso, ¿cierto? Sin estar en contra del convenio de Basilea ni nada, porque al fin de cuentas viene hacia nosotros acá, ¿listo? Entonces eso lo tenemos que tener muy, pero muy en cuenta dentro de cada uno de esos procesos, ese segundo uso, ¿listo? Pensemos siempre, ¿qué puedo hacer con este producto después de que yo ya no lo utilice con ese bien? Por eso les pongo siempre el ejemplo de la mermelada antigua. La mermelada antigua venía en un vaso, se consumía uno ese vaso de mermelada y ya era la vajilla de la casa, ¿cierto? Y hay gran cantidad de vasos que quedan así. Ese fue un segundo uso que se le dio y que también va desde la reutilización, ¿cierto? O sea, reutilizar diferentes productos que se tienen dentro de cada uno de ellos. Entonces, pensemos en eso. O sea, pensemos sistemáticamente en eso como ingenieros ambientales. O sea, realmente tenemos que dejar de lado una parte consumista, pero ya poderlo tener dentro de cada uno de ellos. Por eso es muy importante lo de los planes post-consumo. Todavía no lo he pasado, pero como bien saben, se trabajará. La reutilización pues, de todos los productos, reparar. Esa sí que es difícil, la de la reparación. Ya es más fácil volver a comprar que reparar. Pongo el caso de siempre de los microondas. Yo soy una máquina para quemar microondas. O sea, pues creo que soy el mejor cliente de hacer de microondas, y no mentiras, de hacer, no, de todos, porque a todos les he comprado y yo no sé qué es lo que yo tengo acá en esta casa que soy capaz de quemar esos microondas. Pero vuelvo a lo mismo, lo voy a ir a mandar a arreglar y pues realmente no, no es tan bueno pues mandarlo a arreglar, pero tengo una mamá que no sé si es que repara o dentro de poquitico sale en el programa de Discovery que se llama acumuladores, porque todo lo que ve por acá en esta casa cuando viene a hacer visita lo llama, no, venga que yo lo arreglo, venga que yo lo arreglo, ¿cierto? Pero de todas maneras, ella entonces se encarga de eso y dice, no, esto está bueno, esto se puede arreglar, que yo no sé qué, que no sé cuántas, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, pues, o como decimos en el Chavo, como se ve en el Chavo, que era el ropevejero, ¿cierto? En estos días, por ejemplo, en La Clara, que es ahí en el Alto de San Miguel, pues la veredita de Caldas para subir antes del alto al Alto de San Miguel, me encontré una persona que compraba todo eso. O sea, se iba en cada una de esas casas comprando todos los aparatos eléctricos y electrónicos que se encontraban en mal estado. ¿Sí? Con el fin de que, pues imagino que volverlos a reparar, pues, poderlos vender, o de pronto podía tener un contrato con una empresa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero eso tiene que tener licencia ambiental en Colombia para poderlos reparar y poderlos tener, ¿cierto? Pero si perdemos nosotros mucho tiempo con eso, pues perdemos mucho con esta parte de todos estos residuos que se encuentran completamente estropeados. Aprovechamiento, pues, encontrar qué poderle hacer ese material, ¿cierto?
a ese material con el que contábamos. Y por último, aprovechar energéticamente los residuos que no se puedan reciclar. ¿Listo? Esos serían entonces como todos estos valores que podemos encontrar en esta página, otra vez www.mat.com.co, la cual entonces les digo que por favor la visiten y la cacharreen. A ver, ¿por qué Colombia se mete en todo este cuento? Porque Colombia debe de cumplir con algo completamente establecido, que son ¿quiénes? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acá no voy a parar, pero todos sabemos que debemos de tener cumplimiento dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible porque Colombia está incluido dentro de ellas. Pero miremos Colombia. Miremos la parte de residuos. Solamente quiero mirar la parte de residuos. Y ustedes me dirán, con todo esto que vimos de residuos, ¿podrá haber fin de la pobreza? Pues hay recuperadores que están con eso. Listo. Entonces, lo igual que con hambre cero. O sea, como para no enfocarme con cada uno de ellos, porque sí sería altamente largo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos la siguiente tarea y la vamos a mandar por correo. ¿Listo? Pilas. Nos queda esta tarea. Vamos a coger, son 17, vamos a coger 6 de estos objetivos, ¿cierto? 6 de estos objetivos y vamos a decir, ¿cuál de estos 6? ¿Cuál de estos 6 tiene que ver con la parte de residuos sólidos? A ver. Y que no sea ni el número 6, ni el de agua, limpieza y saneamiento, ni el número 12 de producción y consumo responsable, ni, bueno, les voy a dejar de acciones por el clima. Bueno, les voy a quitar estos dos. Listo. Vamos a hacer 6, pero que no sea ninguno de estos dos. O sea, vamos a coger estos de este cuadro de acá y vamos a decir que tienen que ver los residuos sólidos con estos otros 15 objetivos de desarrollo sostenible, a excepción del número 6 y el número 12. Pilas, vamos a coger 6, listo. Y vía correo, si quienes lo pueden hacer en parejas, lo envían, voy a copiar de todas maneras por acá, si encuentro un lapicero, y lo enviamos y trabajamos entonces con eso. Nos queda entonces esa tareita. ¿Listo? Bueno, nos seguimos viendo en el video número 3. Muchísimas gracias muchachos. Chao, se cuidan.